Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 262, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 11. La filosofía de las ciencias. 793. Espiritualismo y empirismo. El desarrollo que la física ha experimentado en los primeros decenios del presente siglo ha sido objeto de las más variadas interpretaciones filosóficas. Dos de estas interpretaciones, por su carácter externo y recíprocamente antitético, pueden ser consideradas como típicas: la espiritualista y la empirista. La interpretación espiritualista ha encontrado su voz más representativa en la obra del astrónomo y físico inglés Arthur Stanley Eddington, 1882-1944, cuyos escritos más importantes sobre la materia son La naturaleza del mundo físico, 1928, y La filosofía de la ciencia física, 1939. Eddington defiende una gnoseología y una metafísica espiritualista. Según lo que él dice, la gnoseología idealista se funda en el reconocimiento que la física hace, en sus fases recientes, de trabajar sobre un mundo de sombras, frente al cual la única realidad sólida es la que el hombre capta en sí mismo, en su conciencia. En consecuencia, la única definición posible de realidad es la que la identifica con el contenido de la conciencia. Pero, como todo contenido de conciencia es un punto de vista particular y las conciencias son muchas, la coincidencia parcial de sus contenidos constituye un campo común de experiencias que es el llamado mundo externo. El mundo externo de la física, dice Eddington, es un simposio de mundos presentados bajo diferentes puntos de vista. Esta es exactamente la concepción de Leibniz. El punto de que habla la ciencia como constituido por símbolos y fórmulas matemáticas es, desde ese punto de vista, la sombra o el símbolo del mundo real, constituido por la comunidad de los espíritus. Y si la ciencia se detiene en la sombra, es el misticismo que tiene la tarea de llegar a la verdadera sustancia del mundo mismo. Esta visión espiritualista, que entre otras cosas, tiene poca coherencia, porque el mundo externo sería, por un lado, un mundo físico, esto es, el mundo de los símbolos, y por otro lado, el mundo real constituido por el encuentro de las conciencias se apoya en un análisis de la ciencia moderna, según el cual la ciencia encuentra en el mundo aquel orden que ella misma ha puesto en él. La obra de la ciencia sería así la de una mente demiúrgica. Según Eddington, por su poder selectivo, la mente ha encuadrado los fenómenos de la naturaleza en un sistema de leyes de un modelo en gran parte elegido por ella misma. Al descubrir este sistema de leyes, se puede considerar que la mente haya recuperado de la naturaleza lo que había puesto en ella. Eddington insiste en este subjetivismo selectivo, por el cual las leyes fundamentales de la naturaleza serían subjetivas, esto es, tautológicas y necesarias, impuestas a la naturaleza por las exigencias de la mente que conoce y aceptadas por la naturaleza misma, en cuanto que no es extraña a la mente que se las impone. Eddington insiste en estos aspectos de su doctrina, sobre todo en la segunda obra, más estrictamente epistemológica, la filosofía de la ciencia física. Una interpretación de la física, unilateral en un sentido distinto, es la del físico Percy Williams Bridgman, 1882-1961, quien expuso sus ideas en un escrito La lógica de la física moderna, 1927, y las confirma en otros escritos posteriores, La naturaleza de la teoría física, 1936, Reflexiones de un físico, 1950, La naturaleza de algunos de nuestros conceptos físicos, 1952. Bridgman parte de una profesión de empirismo radical. La actitud del físico, dice, ha de ser una actitud de puro empirismo. El físico no tiene que admitir ningún principio a priori que determine o limite la posibilidad de nuevas experiencias. La experiencia se determina solo por la experiencia. Ahora bien, el único modo de hacer de la experiencia una guía de sí misma es reducir el significado de los conceptos científicos a una determinada operación empírica o a un conjunto de tales operaciones. Por ejemplo, el concepto de la longitud ha de considerarse simplemente indicativo de las operaciones,
por medio de las cuales se determina la longitud. Según Bridgman, el carácter operativo de los conceptos responde a la exigencia encarnada por la teoría de Einstein, según la cual conceptos como simultaneidad no tienen sentido sino sobre la base de las operaciones de medida efectivamente realizadas. No obstante, Bridgman es consciente de que la reducción del significado del concepto a operaciones empíricas implica cierto solipsismo, en el sentido de que las operaciones de que se habla son siempre partes de la experiencia conscientes de un determinado individuo. Pero se trata de un solipsismo que no cierra al sujeto en su aislamiento, ya que él puede afirmar la existencia de la cosa externa, que es solo una parte de su experiencia directa. Se encuentra que los demás reaccionan de cierta manera a esta experiencia. En general, la noción misma de existencia tiene significado operativo. En mi esfuerzo por resolver el problema de adaptarme a mi ambiente, invento ciertos artificios, algunos de los cuales dan resultado y los empleo en mi pensamiento. La existencia es un término que presupone el éxito de algunos de estos artificios. Los conceptos de mesa, nube, estrella, tienen éxito al tratar con ciertos aspectos de mi experiencia. Por tanto, existen. Y en el mismo sentido existe el concepto de número, cuya exigencia fundamental es, sin embargo, que su uso no conduzca a contradicciones, es decir, que sea posible. Pero cuando, como ocurre en ciertas relaciones matemáticas, no se logra establecer por medio de una operación la existencia o la no existencia de la relación, hay que reconocer, según Bridgman, que el principio de tercero excluido no es aplicable y que no se puede afirmar ni negar que la relación exista. Desde el punto de vista de este operativismo, la relatividad del conocimiento viene a ser una conclusión inevitable y obvia. Que todos los movimientos son relativos significa que no se han encontrado operaciones de medida del movimiento que sean útiles para una descripción simple del comportamiento de la naturaleza y que no hay operaciones relativas para un determinado observador. Además, resultan vacías de sentido todas las cuestiones a las que no se pueda dar una respuesta mediante determinadas operaciones. El operativo no excluye el uso de los constructos o resultados, es decir, de las construcciones conceptuales, no dadas por la experiencia. Únicamente hay que negar a tales constructos realidad física. Como en el caso del campo eléctrico, cuya existencia no se puede admitir independientemente de las operaciones introducidas por la definición del mismo. La explicación científica consiste en reducir una situación a elementos que nos sean tan familiares que podamos adaptarlos como cosa obvia y agotar nuestra curiosidad. Los elementos últimos de la explicación son análogos a los axiomas de la matemática formalizada, pero constan, para la física, en las correlaciones familiares entre los fenómenos de que se compone la situación. Sin embargo, una explicación así no siempre puede obtenerse de la física moderna, y Bridgman muestra alguna perplejidad con respecto a la mecánica cuántica, en la cual aquella explicación precisamente no es posible. El operativismo de Bridgman es una especie de empirismo pragmático que subraya un aspecto importante de la ciencia contemporánea y puede servir como reductor útil de muchos conceptos y problemas inútiles. No obstante, constituye una interpretación unilateral de la física contemporánea. Max Born observaba que las definiciones operativas se hallan fuera de lugar en el campo de la teoría de los cuanta. Por las precedentes indicaciones ya se ha visto que la actitud de Bridgman frente a dicha teoría es embarazosa y reticente. Por otra parte, como indica el mismo Born, la exigencia planteada por Bridgman de las definiciones operativas ha constituido y constituye una saludable reacción contra el fetichismo de las palabras.